Vamos a comenzar con la entrevista que ha realizado el diario El País a Albert Rivera. Adrián. Pues os lo cuento, sí. Quería que hiciésemos el comentario de hoy acerca del tratamiento que El País le da a la entrevista que le hace Albert Rivera y al contenido político del mensaje de Albert Rivera a los lectores del diario El País. Viene en la portada del diario la siguiente frase entrecomillada del jefe de Ciudadanos, de Albert Rivera, que dice: España necesita un partido nuevo con las manos limpias. La entrevista que viene en portada es la noticia fundamental del diario El País, la que le da más importancia, y luego en las páginas anteriores, en la página 17, pues nos trae distintos titulares. Don Antonio, si quiere le leo alguno, sí, para que usted pueda hacernos un comentario. Sí. Estos son palabras de Albert Rivera. Dice: por primera vez en España se está consolidando una centralidad política. No sigas, porque ya empezamos con el idioma español. ¿Qué es eso de centralidad política? Pero si centralidad política, como todos los sustantivos terminando en idad, no es más que cualidad o condición de lo central. De manera que él se define como una cualidad o condición de otra cosa, que es lo central. Entonces, ¿él qué es? ¿Qué significa? Esta persona no sabe hablar en español, pues que habla en catalán. Es preferible que se hable bien catalán a que se hable mal español. No significa nada decir que se está consolidando una centralidad política, es decir, se está consolidando una cualidad de lo central. Pero ¿no os dais cuenta que eso es tomarle el pelo al idioma español y es reírse de los ciudadanos con una pedantería que inicia Felipe González? Porque la gente inculta cree que lo que termina en idad es una maravilla y sustantividad es mucho mejor que sustantivo, y creen que eso es más culto, y lo que es de más idiota, utilizar una cualidad en lugar del objeto que tiene esa cualidad. Decirnos que eres de centro, no de centralidad. Sigue. Sí. El voto al que él llama dice que se trata de un voto más libre, más crítico, que ha dado victorias sucesivas al PP o al PSOE. Un momento. De manera que este recién llegado a la política dentro del sistema corrompido español y un sistema que no tiene ideales, dice nada menos que se trata, esa centralidad política, la define, se trata de conseguir un voto más libre y más crítico. Ese voto más libre y más crítico como el que ha dado victorias sucesivas al PP o al PSOE y que ahora canaliza Ciudadanos. Es decir, quiere hacer lo que hizo el PSOE y el PP antes, que por lo visto le dieron un voto más libre y más crítico. Pero ¿no os dais cuenta la brutalidad que está diciendo este señorito catalán? ¿Pero qué es esto? De manera que la victoria del PP y el PSOE se debió a que recibieron una mayoría absoluta de votantes cuyo voto era de una calidad tan extraordinaria que era más libre ese voto y más crítico que el de los demás. ¿Más libre? ¿Qué significa un voto más libre que otro? ¿Que hay unos ciudadanos que van obligados y otros van libremente a las urnas? ¿Pero cómo se puede tolerar que un político aspirante a gobernar España comience hablando como un idiota? Este es Rivera. ¿Quién dice esto ahora en España? Nadie. ¿Por qué? Porque puede ser un futuro gobernante. Y como puede ser un futuro gobernante, importa ya muy poco ni lo que sabe, ni su seriedad, ni su formación. Lo que importa es que como puede ocupar el gobierno, hay que empezar a cultivarlo, a adularlo. Y ahí está el país. De manera que el país se presta ahora, no sabemos si ha dejado ya al PSOE, pero ahora está ya patrocinando a Albert Rivera, a Ciudadanos. Sigue leyendo, perdona. Sí. Luego don Antonio dice muchas cosas. Vamos a sacarle, yo creo que mucho jugo a esta entrevista. Dice que en la parte competencial, una vez desarrollado el capítulo económico, como todas las constituciones de corte federal, lo lógico es cerrar las competencias y definir cuáles son municipales, del Estado y de las comunidades. Esa es una de las cosas que dice. Muy bien, vamos también a comentarlo enseguida. Cada frase que, si no, el que nos oye pierde el sistema. Está haciendo El País, es un periódico el más importante de España. Ciudadanos es la esperanza de España, ahora para ellos, no para mí, ni para nosotros. Entonces, merece que cada frase sea analizada. Pues vamos a analizarla, don Antonio. En la parte competencial, una vez desarrollado el capítulo económico, como todas las constituciones de corte federal, lo lógico es cerrar las competencias y definir cuáles son municipales, cuáles son del Estado y cuáles son de las comunidades. Muy bien, vamos a ver. Vamos otra vez a analizar, en honor tuyo, Miriam, de ver cómo, no un filólogo, una persona normal, culta, que hable bien el español,
analiza esto. Le preguntan cuál es su propuesta de reforma constitucional. Y dice, hay tres vertientes. En la parte competencial, ¿cuál es la parte competencial? Yo no sé lo que va a decir, pero él da por supuesto que se entiende. Si hay tres vertientes, quiere decir que desde un mismo sitio se puede vertir el discurso hacia tres lados diferentes, para comprenderlo, ¿no? Vamos a ver, esas tres vertientes. La primera vertiente sería la parte competencial, palabra que no entiendo lo que significa. Parte competencial, la parte referente a las competencias. Una vez desarrollado el capítulo autonómico, como todas las constituciones de Corte Federal, una vez desarrollado, como todas las constituciones, está diciendo que el sistema autonómico es parecido o igual a todas las constituciones de Corte Federal. Para decir que lo lógico entonces es cerrar las competencias y definir cuáles son municipales, las del Estado y de las comunidades autonómicas, no lo dice. Bien. Hay una subdivisión ya errada porque tras comentar que hay tres vertientes, se debería de delimitar cuáles son esas tres vertientes. No, lo dice después. Y después, claro, pero aquí ya comienza diciendo en la parte competencial, sí, cuando sería con respecto a las competencias y decir qué tipo de competencias, pero eso después de decir las tres vertientes. Sí, exactamente, pero no lo ha dicho bien. La segunda vendrá después. No, en primer lugar, yo voy a analizar que esto de ninguna manera la Constitución española es de corte federal, porque de corte federal son las federaciones y las confederaciones, nada más. Un Estado autonómico, por muchísimas divisiones autonómicas que tenga en sus competencias, no es ni un Estado federal ni un Estado confederal. ¿Por qué? Porque está esperando continuamente que el Estado único, el Estado no federal, el Estado singular, el Estado uno, solo Estado, vaya poco a poco definiendo, aumentando las competencias de las autonomías. Eso no tiene nada que ver ni con el federalismo ni con el confederalismo. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Se la preguntáis a los catedráticos de Derecho Constitucional y no lo saben. La diferencia entre un Estado federal y otro confederal se reduce a un simple artículo de la Constitución. Si ese artículo dice que todas aquellas competencias, por eso hablo de lo mismo, que no han sido enumeradas, como él dice, cerrar, ¿no? Pues bien, si en la lista de competencias de los estados federados o confederados no ha sido cerrada y hay otras competencias implícitas, no hay más que dos posibilidades. O atribuir lo no especificado, lo silenciado, lo callado, lo nuevo, atribuirlo a cada uno de los estados que se confedera, o atribuirlo al Estado nuevo que nace federal de la unión de varios Estados confederados. Es decir, el artículo residual que se llama en la ciencia constitucional, donde dice todo el resto de las competencias que no están aquí mencionadas corresponden bien sea al Estado federal o a la confederación de los estados, a cada uno las suyas. Eso es así de sencillo. Pero ¿qué idea tiene este hombre de eso? Ninguna. Este es un ignorante por completo. Es otro Suárez. Pues si este no sabe nada de nada. Por eso se va a comprender aún más cuando lo ponemos en relación con esa frase que ha dicho que ese voto más libre, dice que lo ha tenido, antes lo tuvo Suárez y luego lo tiene Felipe González, y lo dice el voto que él busca. Dice, Rajoy recibió mucho voto prestado de centro para quitar a Zapatero, igual que Zapatero para quitar a Aznar. Hablamos de 3,5 o 4 millones de votantes que han dado victorias o han quitado gobiernos. A ese voto más libre, más crítico, venga, menos asignado a unas siglas, sí, es el que hoy está canalizando Ciudadanos. Muy bien, pues eso, el periódico El País, con toda la razón del mundo, lo interpreta de la siguiente manera. Ese voto más libre, más crítico, que ha dado victorias sucesivas al PP y al PSOE y que ahora canaliza Ciudadanos. Es decir, es que Ciudadanos quiere imitar al PP y al PSOE. ¿En qué lo quiere imitar? Simplemente entrar en la mayoría absoluta. Nada más. A las mayorías absolutas las califica de votos más libres. Bueno, pues no, es todo lo contrario. Las mayorías absolutas son una bendición del cielo. No son malas, son buenísimas en toda democracia. Y son el infierno, lo peor del mundo. La calamidad mayor que puede existir, la mayoría absoluta, en todos los sistemas oligárquicos. Naturalmente, las oligarquías se basan en el consenso. Si uno de ellos, un oligarca, tiene mayoría absoluta, se ha cargado el consenso, no necesita nada.
Por eso le tienen odio a las mayorías absolutas. Eso no tiene nada que ver con los gobernados. Es un problema entre gobernantes. En las oligarquías, las mayorías absolutas son el látigo, el castigo, el infierno para los oligarcas. Porque uno solo de ellos no necesita a los demás. Pero en España, el complejo de inferioridad franquista ha motivado que Aznar, por ejemplo, con mayoría absoluta, sin necesidad de consensos ningunos, y pudiendo gobernar por sí solo, le diera el poder, participar en el poder, no en el gobierno, es mucho más grave que eso, a Jordi Pujol. ¿A cambio de qué? De darle unas ventajas y unos motores de desarrollo superiores y distintos a Cataluña sobre el resto de España. ¿De qué os quejáis ahora, idiotas? ¿Que habéis fabricado el monstruo que ahora queréis combatir? ¿Cataluña es autonómica? Vamos. Y ahora viene a querer decir que lo que hicieron Suárez, Aznar y lo que ha hecho Rajoy y Felipe González es lo que él quiere hacer. Y por eso no quiere reformar la Constitución. Continúa. A la pregunta del periodista de cuál es su propuesta de reforma constitucional, Rivera dice hay tres vertientes. Sí, venga, la primero es la que hemos leído, la de la parte competencial. Claro, la segunda. La segunda dice hay otra institucional con un Senado territorial y la supresión de las diputaciones. Bien, de acuerdo. Eso carece de absoluto interés. No hay un solo periodista un poquito informado, ni un solo sopa de siglas con la que empezó la transición que no hayan siempre propuesto la supresión del Senado o convertirlo en Cámara Territorial. Pues bien, de estas dos reformas, este hombre quiere convertirlo en Cámara Territorial, como si fuera los lores ingleses. Pero como los lores están designados por el monarca, un Senado designado por el pueblo, ¿pero qué sentido tiene esto? ¿Cómo puede el pueblo designar a dos tipos de legisladores sin ser un Estado federal? Porque en Estados Unidos tiene una razón de ser indiscutible, y es que los ciudadanos individuales de Estados Unidos votan a sus representantes en la Cámara de Diputados, de representantes. Pero como hay 50 estados con poblaciones diferentes, se produce la injusticia de que los estados más poblados de Estados Unidos tienen más representantes en la Cámara que los menos poblados. Y en el origen de los Estados Unidos se llegó a un pacto grandioso por la generosidad de los estados más fuertes, al compromiso de que cada estado tendría 2 senadores. Daba lo mismo el tamaño que tuviera. Está justificado, por tanto, que se corrija la desigualdad en la población de cada estado federal, se corrija con un Senado que iguala a los estados y compensa algo esas diferencias. Pero en un estado central como el español, a pesar de la autonomía, eso no quita que esto es un estado central. Otra cosa es que se hayan inventado los varones oligarcas una autonomía con competencias superiores a los estados federales, pero sin relación alguna ni con los estados federales ni con los estados confederales. Y esto quiero explicarlo. Es una monstruosidad compararnos con Estados Unidos o con Alemania ni con Suiza. Suiza empezó siendo confederal, hoy es un estado federal de hecho, porque las nuevas competencias del estado pasan a ser al estado central, no a los cantones particulares suizos ni los estados. Eso pasa en Estados Unidos igual, que las nuevas competencias que originan, por ejemplo, todas las legislaciones sobre la tecnología actual, todo eso corresponde al Estado federal, no corresponde a cada Estado. Pues bien, las autonomías en España ha sido el pretexto. En mi despacho siempre tengo que contar alguna anécdota, porque en mi propio despacho, cuando discutíamos el tema del gobierno, el PSOE confesó que si no se creaban, además de las autonomías históricas, que se llaman históricas no porque sean anteriores, porque tengan una historia que los demás no tienen, es verdad, sino son históricas porque durante la República existieron la autonomía catalana, la vasca, y al final de la guerra la gallega. Por eso se llaman históricas, porque ya tuvieron existencia. Pues bien, en mi despacho digo que no bastaban crear, reponer, restaurar lo que ya había existido en Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque en Galicia fue al final de la guerra, sino que había que crear autonomías por toda España para colocar a los secundones de cada partido. Eso literalmente, ese es el origen de la autonomía, ese es el origen del café para todos. Y Suárez, un ignorante supino, cuando toma la iniciativa, creo que era Arévalo, como se llama, del andaluz Arévalo, que dijo el café para todos, que quiso igualar la autonomía, sin darse cuenta que estaba destruyendo a España, dividiéndola en pedazos de ambiciones distintas y separadas,
Suárez, el hombre más peligroso, el que más daño ha hecho a España, ha sido Suárez, el duque de Suárez. Pues ese ignorante, con el café para todos, quiso que Logroño, Murcia, Ceuta, Melilla tuvieran las mismas competencias que Cataluña o el País Vasco. Ese horror de ese falso igualitarismo que obedeció mucho más que a la razón o a la necesidad, obedeció más a la ley del péndulo de la que Toynbee ya se hizo eco, que después de un periodo franquista de centralismo sucede la ansia natural de los ignorantes de pasarse al bando contrario, al extremo contrario, al extremismo de Franco con el centralismo, sucede el extremismo de la monarquía actual del autonomismo. Es la ley del péndulo, la ley de la vulgaridad, la ley del pueblo. No ha habido un estadista, no ha habido un gobernante en España que oriente y vea el futuro de España. Por eso hoy se recogen los frutos de la semilla que se sembró después de Franco al diseñarse por unos ambiciosos oligarcas el futuro de España. Don Antonio, y la tercera dice que es blindar la igualdad de derechos, pero fíjese lo que dice a continuación. A ver. También, dentro de esta tercera, entiendo yo, también estamos estudiando, dice Albert Rivera, la posibilidad de si hay derechos básicos como acceder a la luz, el agua o la vivienda. Hay que dar opciones a quien se queda sin techo. Bueno, ya no sigan. Eso es pura demagogia. Con unas palabras que no dicen lo que quiere decir, pero que nosotros sí sabemos lo que significa, quiere no enfrentarse con Podemos ni con los movimientos populares que quieren tener gratis el agua, la luz y la vivienda. Y que los bancos no ejecuten las hipotecas que se impaguen, ni que los propietarios de pisos no ejecuten a los inquilinos que no pagan la renta. Es decir, esa supresión del derecho, esa revolución absoluta que no existe en ningún país, ni en la China comunista, ni en el Imperio Soviético cuando estuvo en vigor, existieron estas locuras. Porque los recursos no son infinitos. Y un Estado, claro, suponemos que en Noruega y en Suecia tampoco sucede, donde tanta agua hay, pues la electricidad de la hidroeléctrica será más barata que en las nucleares, no lo sé. Sí, lo sé que es más barata. Pero ni en esos países pueden aspirar a que sea gratis la energía. Eso es absurdo. Pero este hombre no lo dice. No dice que él va a hacer eso. Pero no cierra la puerta y lo abre. Ya está en la pura demagogia. Es decir, está haciendo igual que el PSOE después de Franco. Exactamente igual que Zapatero. Hay otras declaraciones que me ha llamado mucho la atención. Casi al final de la entrevista le preguntan por cuál es el proyecto suyo, el de Albert Rivera. Sí. Y fíjese, dice... ¿Dónde lo dice? Mire, se lo voy a enseñar. Lo dice en la siguiente página. Otra página. A ver, sigue. Aquí. ¿Y cuál es su proyecto? Le pregunta el periodista a Rivera. Y dice Rivera, es un proyecto de reforma, no de ruptura. Se acabó. Ahí está dicho ya lo que es. Ni tampoco es un proyecto de debate de salón. Nada, no hay nada ya. Ya lo confiesa. Sigue. Hay que reformar España para que la gente viva mejor y confíe más en las instituciones. Y luego habla de una reforma de la ley electoral, pero no dice cuál. Habla de una reforma del sistema de partidos, pero tampoco dice cómo. Habla de la despolitización de la justicia. Bueno, pues bien, voy a explicar un poco y después pasaré a estas palabras literarias. Antes de nada, la diferencia esencial entre reforma y ruptura, que equivale a la discusión filosófica tradicional de la izquierda, que fue, sobre todo, no iniciada, pero sí desarrollada por Rosa Luxemburgo en su célebre polémica con Lenin. La reforma extrae sus energías reformistas del propio sistema que quiere reformar. La reforma nace desde dentro. Bien, si España está corrompida hasta la médula, como se ve en todos lados, y si está descentralizada hasta la médula, como se ve en Cataluña, cualquier proyecto de reforma no tiene más energías que aquellas que procedan del sistema podrido que se quiere reformar. Por eso toda reforma no es más que un revoque de fachada. Las reformas no pueden triunfar jamás porque no hacen más que tocar a la superficie. Y ahora, ¿qué viene Rivera? Rivera va ¿a qué? Pues lo mismo que pasó con Podemos. Está controlando, engrosando sus filas de aquí y de allá, porque está improvisando una reforma que eran unos cuantos que se reúnen, fundan. En Cataluña era tan sencillo levantar la voz, puesto que no había gobierno central que la levantara. Era tan sencillo en Cataluña levantar la voz española para tener un importante apoyo electoral, sí, porque han sido elecciones municipales, pero elecciones, no es un plebiscito. Ha tenido éxito Rivera, no mucho, pero ha tenido éxito.
no todo el que tenía que tener, porque por lo menos, si más de la mitad de los catalanes que han votado no son independentistas, ¿por qué no se lo ha llevado todo Rivera? ¿Por qué no ha sido mayoría absoluta allí? Si su mensaje es verdad, que era español y muy bueno. ¿Por qué? Porque no tiene contenido, porque él quiere coger la centralidad, palabra inventada por el PSOE, una palabra que procede de la ciencia informática, una palabra centralidad que significa cualidad de lo central. Pero como he dicho antes, eso es decir nada. Pues Rivera es nada, un señorito, nada, que aspira ya, cómo no, igual que Podemos. Yo no soporto a ninguna persona que se presenta ante el pueblo diciendo quiero gobernar. ¿Pero cómo que quiero gobernar? ¿Pero qué es esa forma de hablar? ¿Quién es usted para decir que quiere gobernar? Acredite que los demás lo llevan al gobierno, no que usted quiere gobernar. Usted no es un líder. El líder le siguen las masas. Las personas como usted, Rivera, se ponen delante de las masas para hacerse la ilusión de que son líderes. Y eso ha hecho usted en Cataluña. Claro, ¿a quién iban a votar los que no tenían representación ante el fracaso del PP? A usted, porque era el único que decía España y hablaba de España. Ahora, sigamos entonces con las competencias. Primero fue las competencias, la segunda fue esto de la territorialidad. Sí, le he contado después que no es un proyecto de ruptura, sino que es un proyecto de reforma y que tampoco es un proyecto de debate de salón. Eso es lo último que le he dicho, pero... Pues yo quería recordar, estoy harto de oír la palabra proyecto. España no es ningún proyecto, como decía el frívolo de Ortega y Gasset. ¿Cómo va a ser un proyecto España? ¿De qué va a ser un proyecto? Los gobiernos tendrán proyectos. España no tiene ningún proyecto. Permanecer siendo España. Eso no es un proyecto, eso es una fuerza. ¿Es que tenemos un proyecto de vivir? Vivimos, pero ese no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es vivir para algo. Ese algo será el proyecto, no España. España no es un proyecto. Pues bien, sigo diciendo que ya veréis hasta qué punto llega esta idiotez tan inmensa. Que como es un proyecto, dice él, Felipe González tenía un proyecto común para España. ¿Pero cómo? ¿Que tenía Felipe González un proyecto común para España? Sí. Los GAL, el asesinato, ir metiendo en las cárceles de Alcalá de Henares a todos sus ministros, acompañándolos hasta la puerta, ordenando los crímenes, la justicia, el Tribunal Supremo, diciendo el Pascual que no se puede tocar a Felipe González, ni siquiera llamarlo como testigo, porque sería estigmatizarlo. Ese es el proyecto que tenía Felipe González. ¿Proyecto de qué? ¿De España? Dice como Felipe González, como Adolfo Suárez. Pero vosotros concebís, los que sabéis algo de las personas, que un pobre abogaducho que ni ejerció la carrera y le costó un trabajo inmenso terminarla, que tenía un proyecto para España, su proyecto, ¿sabéis cuál era? Irse a veranear a Puerto Santa María, al lado de Carrero Blanco, irse a la iglesia donde iba Carrero Blanco, comulgar al lado de Carrero Blanco, y que Torcuato Fernández Miranda, con influencia tanto en la Falange, porque era falangista, como en el Opus Dei, lo promoviera para que Carrero Blanco lo nombrara, lo protegiera y lo lanzara al estrellato. Ese es Suárez. ¿Qué proyecto tenía distinto de su ambición personal? Pero como era tan poco inteligente, no se dio cuenta de quién era, no sabía quién era. Y cuando fue elegido presidente del gobierno, se creyó que era un estadista. Se lo creyó y quiso ser demócrata sin saber lo que es la democracia. Y quiso el café para todos sin saber ni lo que era el café ni lo que era para todos. Ese, dice, fue Adolfo Suárez. Añade este señor. E incluso... Eso es. Le dice con miedo. Sí. No porque no quiere que se le asocie a la derecha. Dice, incluso José María Aznar tenía su proyecto, aunque con sus luces y sus sombras. Exactamente. Es decir, que él dice, habla de las mayorías absolutas. Como Suárez tuvo mayoría absoluta, un proyecto, o casi. José María Aznar dice, incluso, como tú has dicho, otro proyecto. Entonces hace falta un cuarto proyecto, el suyo. Ha habido aquí 3 anteriores, pues yo soy el cuarto. ¿Por qué? Porque él lo dice. Proyecto común, un cuarto proyecto común en democracia. Le está llamando democracia a lo que hay. Un proyecto común aquí, en democracia. Es decir, ¿aquí hay acaso representación del gobernado, del individuo? No la hay. Eso nadie lo puede discutir. No hay representación. El sistema político español, la Constitución española, ha prohibido la representación. No hay representación. Está prohibida la representación. Porque quien representa es el partido. El partido tiene votos colectivos en una lista y representa a una parte del electorado. Pero nadie, ni una ciudad, ni un pueblo, ni Madrid, nadie tiene su propio diputado elegido por él. Porque el sistema español no es representativo, como lo es Estados Unidos y Francia.
que son democracias representativas. Pero sigue. Dice que hace falta lo que usted acaba de decir, un cuarto proyecto que es el suyo. Un cuarto proyecto común en democracia que a nosotros nos gustaría encabezar si los españoles quieren. Y si no quieren también, porque si los periódicos lo apoyan, ¿quién quiere el proyecto de Rivera? ¿Los españoles? ¿Pero quién será? Si empieza el país a apoyarlo, el ABC no digamos, está loco, pues ya empieza con los dos. Y Mundo no tardará, porque Mundo ya se ha apuntado a defender el sistema federal y este va a terminar aceptando, al decir definir competencias dentro del corte federal, está aceptando ya los principios federales con otro nombre. Hubo, don Antonio, antes del verano, una portada en el diario El País que me pareció muy interesante, en donde decía el diario El País que los únicos dos partidos de centro eran el PSOE y Ciudadanos. Y ahí se veía que o bien El País quería conquistar a Ciudadanos como medida para expulsar al PP, porque creo que el diario El País sabe que si Ciudadanos consigue conquistar al PSOE, elimina cualquier posibilidad de que el PP gobierne, desde luego. O bien lo que usted acaba de decir, que directamente le apoye y deje al Partido Socialista. Sí, bien, para mí lo más grave de toda la entrevista es que dice, este español que en Cataluña presume de españolidad, le da también vergüenza de ser español. Es mentira. Y dice patriotismo constitucional. Ahí está, ahí voy. En una pregunta le dice, usted dijo, vengo, como cuando se presentó candidato en Cataluña, dice, vengo a defender el patriotismo constitucional. Y le dicen, ¿a qué se refiere con eso? Del patriotismo constitucional. Y dice, las grandes naciones del mundo no se basan en la identidad, sino en valores cívicos. ¿Ah? Vamos a ver. Luego, para él, patriotismo constitucional son valores civiles. Pero si la Constitución es el documento político, no es civil. Si la Constitución es la regulación de las reglas de los poderosos, de los que mandan, no de los gobernados, ¿cómo va a ser civil? Esto requiere también otro ataque directo y frontal contra este ignorante. El patriotismo constitucional es una idea alemana, muy antigua, porque había que tener valor para que un pueblo que el 90% apoyaba a Hitler, con toda la monstruosidad del Holocausto y de los hornos, pudiera pronunciar la palabra patriotismo alemán, porque después de Hitler eso era vergonzoso y les molestaba decir la palabra alemán. Y tuvieron un intelectual, Dolf Sternberg, en mayo de 1979, creó en un artículo periodístico célebre concepto de patriotismo constitucional. Claro, ¿a dónde van a acudir los alemanes con ese pasado reciente? Pues a un patriotismo en una idea absurda, porque una constitución no puede ocasionar patriotismo. Eso es una expresión que no significa nada, torpe, pero tuvo éxito. Claro que tuvo éxito porque llenaba un vacío. Como nadie podía decir patriotismo alemán, pues se dice patriotismo constitucional. Y esto llega a España y uno de los padres de la Constitución, Peces Barba, una persona muy ignorante, porque él no era socialista, era demócrata cristiano del grupo de Ruy Jiménez y luego se pasó al socialismo. Y él tenía una formación clásica de un católico clásico. Él había estudiado a Maritain, venía con frecuencia a mi despacho. Yo lo conocía muy bien y sabía que es un hombre que no sabía lo que era una constitución. En su vida se había ocupado de ese tema. Y él fue el que introdujo en España, después de Franco, el patriotismo constitucional. Gregorio Peces Barba. Y también tuvo éxito. Como tenía éxito en Alemania y aquí se copia lo alemán, pues aunque no sabían lo que significaba en Alemania, que era una vergüenza para ocultar su pasado hitleriano, aquí triunfa también la idea de patriotismo constitucional. Y este pobre hombre de Rivera, este ignorante que desconoce de lo que estoy hablando, habla de patriotismo constitucional. ¿Cómo patriotismo constitucional? Ah, ¿tú no eres patriota español? ¿Pero qué es esto? Si constitucional es para evitar decir español, y tú te da vergüenza de ser español. Entonces, ¿por qué ha hecho la campaña que ha hecho en Cataluña? Como no sabe nada, se apodera de una idea de otra, está improvisando y comete la idiotez de decir patriotismo constitucional. En fin, continúa, Adrián. Sí, don Antonio, lo último que le quería preguntar es si cree usted que el sentimiento de culpa de Rivera de que piensen que es de derechas hace que él se sienta más cómodo en el diario El País. Es decir, que la connivencia del diario El País con Rivera es doble. Por un lado, El País le está allanando el camino al PSOE para que, llegado el caso, pueda pactar con Ciudadanos antes que con Podemos. Yo no digo lo que va a suceder porque eso yo no lo puedo saber, sino que El País tiene un interés en ensalzar a Ciudadanos
y Ciudadanos no tiene interés en que se le asocie con el Partido Popular y prefiere que se le asocie con el Diario El País. No tengo nada que comentar ni añadir a tu comentario, estoy de acuerdo. Para terminar con esta entrevista, que no creáis que me ha ocupado demasiado tiempo, porque estaría un mes poniendo de relieve la ignorancia de Rivera. Pero para terminar con esta entrevista y poder comentar quizás alguna otra, me basta con la siguiente parte de su entrevista. Dice: hay reformas más importantes que tocar un artículo de la Constitución. Y cita como ejemplo la ley electoral, primera página del País. ¿Pero cómo? Este ignorante no sabe que la Constitución española consagra en uno de sus artículos que la ley electoral será por el sistema proporcional. De momento, que si él quiere dar entrada a algo distinto de la oligarquía y de la corrupción, lo primero que tiene que hacer es cambiar el sistema proporcional por el sistema mayoritario de distritos pequeños, suprimir todas las listas de partidos y que se presenten los diputados uninominalmente, cada uno lo suyo en su distrito. Pues bien, él dice que más importante que eso es el sistema de partidos, la despolitización de la justicia o el modelo educativo. Antes que la partitocracia, cuyo fundamento está en la ley electoral proporcional, antes que suprimir la partitocracia, hay que ir a ocuparse de la justicia, del modelo educativo. Este es un imbécil, tan tonto y tan ignorante como Suárez, y tan creído como Suárez, porque Suárez se lo creyó cuando fue elegido, y ya se creyó un estadista, y como tenía al lado otro imbécil como él, que era el periodista Ónega, pues le decía: yo puedo prometer y prometo, y desde la responsabilidad de un Estado, en vez de decir con la preposición de compañía, dice desde la preposición de distancia, para creerse que hablaba a la humanidad como Dios desde el cielo.